Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül regresan misteriosamente a Estambul y no responden a ninguna pregunta de la prensa. Lo que parecía un regreso normal se convirtió en el tema de conversación del día en las redes sociales. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las figuras más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, fueron captados por las cámaras al llegar al aeropuerto de Estambul. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue su aparición, sino su actitud fría y evasiva frente a los periodistas. Ambos lucían sobrios, con gafas oscuras y expresiones tensas. Ninguno de los dos quiso hablar con la prensa. Las preguntas comenzaron de inmediato. Burak Bey, ¿han vuelto por algún proyecto nuevo? Neslihan Hanım, cuéntenos si hay algo que debamos saber. Pero la pareja simplemente caminó rápidamente hacia el vehículo que los esperaba, sin decir ni una palabra. Esta actitud alimentó inmediatamente una ola de especulaciones. Recordemos que Burak y Neslihan no solo compartieron pantalla en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, sino que también han mantenido una relación de amistad que los medios han seguido de cerca. Su química en pantalla y las constantes coincidencias en eventos y viajes han mantenido a sus fans en vilo por años. ¿Pero qué está pasando realmente? La llegada repentina a Estambul y su mutismo absoluto hacen pensar en varias posibilidades. ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Un conflicto con otros actores? ¿O quizás una situación personal que no desean compartir con el público? Un testigo que se encontraba en el aeropuerto declaró, estaban visiblemente tensos. Caminaban rápido, como si quisieran desaparecer. La prensa los rodeó, pero ellos ni se inmutaron. Lo que más impactó a sus fans fue que Neslihan, conocida por su cercanía con sus seguidores, tampoco mostró ninguna señal de saludo ni sonrió. En redes sociales comenzaron a circular teorías. Tal vez están ocultando un proyecto secreto que pronto anunciarán. ¿Y si hay algo grave? Se les veía muy serios. ¿Estarán en medio de un conflicto o discusión? Incluso se especuló sobre un posible conflicto con otros nombres del medio, ya que recientemente ambos fueron excluidos de un evento importante en el que solían participar. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Burak y Neslihan, a pesar de haber sido vistos juntos en varias ocasiones en el pasado, esta vez no interactuaron entre ellos en absoluto. Caminaron separados por unos metros y evitaron cualquier tipo de contacto visual. Este detalle no pasó desapercibido para los fans más atentos, que rápidamente comenzaron a comparar este comportamiento con otras apariciones anteriores. En plataformas como X, antes Twitter, y TikTok, los clips del momento en el aeropuerto ya suman millones de visualizaciones. Los comentarios no paran. Algunos usuarios afirman haber detectado señales de incomodidad mutua, mientras otros sostienen que todo es parte de una estrategia mediática. Una cuenta de fans con más de 200.000 seguidores publicó: no es casualidad que regresen juntos a Estambul y no digan nada. Esto huele a anuncio bomba. Mientras tanto, la prensa turca se ha lanzado a investigar los posibles motivos de este regreso. Algunos periodistas especulan que ambos podrían estar involucrados en una nueva producción internacional, quizás una coproducción con plataformas digitales extranjeras, lo que justificaría el secretismo. Otros, sin embargo, apuntan a problemas personales. Una fuente anónima cercana a una agencia de representación reveló a la revista Söylemet Olmaz. Hay rumores fuertes sobre un desacuerdo entre ellos por un contrato pasado. Parece que las cosas no están bien desde hace meses.
Esta información contradice la imagen de armonía que ambos siempre han proyectado. Recordemos que hace tan solo un año, durante el Festival de Cine de Antalya, posaron juntos para la prensa con sonrisas y gestos cómplices. ¿Qué pudo haber pasado desde entonces? Además, hay otro dato inquietante: sus cuentas de Instagram no han sido actualizadas en varios días, lo cual es inusual, especialmente en el caso de Neslihan, que suele compartir contenido casi a diario. Esta ausencia digital ha sido interpretada por algunos como una señal clara de que algo importante está ocurriendo tras bambalinas. Otra teoría viral sugiere que ambos estarían involucrados en un escándalo financiero que aún no ha salido a la luz. Aunque no hay pruebas concretas, la comunidad en línea se ha encargado de conectar puntos sueltos: inversiones en común, sociedades que desaparecieron sin explicación, y la repentina cancelación de una campaña publicitaria en la que ambos participarían. En medio de todo este misterio, ni sus representantes ni los canales oficiales han emitido comunicados. El silencio solo ha servido para intensificar la curiosidad del público. Hoy, reporteros de varios medios se han apostado frente a la residencia de Neslihan en Emirgan, esperando obtener alguna declaración. Sin embargo, la seguridad ha sido reforzada y no se permite el ingreso de cámaras ni periodistas. Lo mismo ha ocurrido en la casa de Burak en Beykoz. Mientras tanto, los fans organizan vigilias digitales. En grupos de Telegram y foros de seguidores se han lanzado iniciativas para mostrarles apoyo, con hashtags como #estamos contigo Neslihan y #Burak te apoyamos, que ya son tendencia. Pero quizás lo más sorprendente de todo ocurrió esta mañana, cuando un video filtrado desde una productora local mostró a un hombre con aspecto similar a Burak entrando en un estudio de grabación. Aunque no se confirma que sea él, la noticia reavivó la teoría de un proyecto secreto. Lo curioso es que ese mismo estudio fue utilizado meses atrás por un reconocido director turco que actualmente trabaja con Netflix. Si esta colaboración es real, podríamos estar ante el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca, esta vez en una producción global. O bien, podría tratarse de una campaña cuidadosamente orquestada para captar la atención y luego sorprender con un anuncio oficial. Sea como sea, la expectación es máxima. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estamos ante un drama real fuera de cámara o es simplemente una estrategia para generar expectativa? Déjame tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para seguir todas las novedades sobre este y otros casos que están revolucionando el mundo del espectáculo. ¿Y ustedes, qué piensan de esta inesperada reaparición de Burak y Neslihan? Comenten abajo y compartan sus teorías. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos y darle like si les gustó el contenido. Hasta la próxima, mis amores.